Bienvenidos a esta serie de videos y mentoría entrega de precio. Este es el episodio 14, en el que vamos a hablar acerca de algunas características particulares del Balance Price Range, en continuación con lo que hablamos en el episodio anterior. Si es la primera vez que estás aquí, no te recomiendo que mires este video. No me interesa que la información sea interesante, me interesa que te mires toda mi mentoría 2023 para que entiendas cómo es que llegamos aquí. En el episodio anterior me quedé en esta lámina y quedamos en hablar acerca de qué era lo que sucedía dentro de estas velas que componen el Balance Price Range más reciente de cada tipo de movimiento. Ahora, tú puedes tener un Fair Value Gap antes de él o después de él, independientemente de eso. ¿Cómo es que puedo yo descomponer estas velas para dos cosas? La primera, operarlas, o la segunda, entender su narrativa. ¿Qué es lo que me trata de decir el precio cuando se mueve de la manera en que vamos a estudiarlo en esta presentación, en este video? Lo primero que vamos a hacer es tener una idea neutra en nuestra mente acerca de la estructura de temporalidad menor de una vela. Y vamos a hablar, tal y como lo menciona el título de este video, de un escenario alcista. Imaginen entonces que tienen este tipo de estructura. Lógicamente esto lo van a tener en temporalidad menor. No tengo que repetir que es importante que hayan seleccionado sus tres temporalidades principales, ¿verdad? Eso está en mi mentoría de estructura. Si este es el movimiento completo estructural de un periodo, es decir, de una vela, podemos asumir entonces que aquí es donde nosotros vamos a tener la apertura de ese periodo, de esa vela, y aquí es donde nosotros vamos a tener el cierre de ese periodo, de esa vela. Al tener un cierre por encima de la apertura, la vela se vería de la siguiente forma, ¿verdad? Sería una vela alcista. Muy bien. Y esta sería entonces la visibilidad en temporalidad mayor. Vamos a relacionar estos dos aspectos, la estructura en temporalidad menor y la visibilidad en temporalidad mayor. Esto nos va a permitir descomponer una vela en formación y operarla, potencialmente, o simple y sencillamente comprender su narrativa, porque para operarla, lógicamente hay que considerar otros aspectos y factores, como por ejemplo que esta vela sea parte de mi horario o lapso operativo, ¿verdad? Si está fuera de mi horario operativo, pues no me interesa interpretarla. Bien, como les decía, vamos entonces a relacionar directamente este comportamiento que acabo de dejar con líneas a una vela. Esta va a ser la vela anterior. Y vamos a empezar a describir qué es lo que sucede en la vela posterior, ¿de acuerdo? Inmediatamente tienes el precio de cierre, lógicamente este va a ser el mismo precio de apertura de la siguiente vela, ¿verdad? Esta va a ser entonces la apertura de una nueva vela. Entonces, esta nueva vela se va a empezar a mover y acá van a suceder puntos importantes. Se puede o no romper el máximo de la vela anterior. En este caso, lo que yo voy a hacer es darles un ejemplo en el que no se rompe ese máximo de la vela anterior inmediatamente, ¿ok? Sin embargo, la aplicación es exactamente la misma si en primera instancia ustedes tienen un rompimiento del máximo anterior. Estoy hablando de un caso alcista. Está en el título de este video. Así que vamos a imaginar que la vela en formación actual tiende a generar un movimiento bajista de forma inicial. Si yo tengo el máximo de la vela anterior y el mínimo actual de esta nueva vela, entre comillas, lo que yo tengo es sell side delivery. Sell side delivery porque hace referencia, o lo que yo tengo frente al gráfico, es un movimiento bajista. Ahora, lo que vamos a hacer es delimitar el máximo más alto, pero no debes de olvidarte que es el máximo de la vela anterior. Lo que queremos es precisamente decodificar una vela posterior, ¿entiendes? Y cómo está compuesto su rango. Es así de sencillo. Así que vamos a tener en consideración este máximo. Esto es algo de lo que no hablan en tus mentorías de $50. La gente paga 500, 1000, 2000, $5000 por mentorías en las que no les enseñan esto. Así que presta atención. Marcamos este máximo, marcamos este mínimo
Lógicamente no lo vas a marcar apenas el movimiento bajista se esté formando, ya se tiene que haber generado un movimiento alcista, pero como estoy dándote el ejemplo, vamos a asumir que aquí se detiene este movimiento y que inmediatamente se genera un movimiento alcista. En la medida en la que se genere un movimiento alcista, ya no solamente tienes sell side delivery, sino que tienes buy side delivery. Y la suma de estos factores dan como resultado balance price range, un rango de precios en equilibrio. ¿Cómo estaría entonces compuesta la vela y cómo sería mi visibilidad en temporalidad mayor? De esta manera. Sí, sería una vela alcista con su mínimo respectivamente en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Fui muy cuidadoso al hacer esta presentación y dado que no tenemos ninguna contracción, todavía no tenemos ninguna mecha formada. Sin embargo, no olvidemos cuál es el macro, ¿de acuerdo? Y cuando digo macro me refiero al panorama. No te olvides que a partir de aquí, hacia la izquierda, es la estructura de la vela anterior. Y a partir de aquí hacia la derecha, es la estructura de movimiento de una nueva vela. Vamos a evaluar un detalle interesante. Y es que, dado que no tengo espacio en el gráfico o en esta lámina, vamos a enfocarnos en qué sucede desde este mínimo hasta este movimiento. Y voy a desplazar este dibujo hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Y una vez desplazado el dibujo hacia la izquierda, vamos a explicar o detallar o descubrir también qué es lo que sucede cuando se genera un movimiento bajista a partir de este máximo. Imagínate tú que tienes un movimiento bajista. Ese movimiento bajista se está dirigiendo hacia un rango de precios en equilibrio, un balance price range, desde este máximo hasta este mínimo. Y aquí vamos a hablar acerca de una consigna importante, y es que un rango en equilibrio tendrá mayor prioridad de reacción que uno en desequilibrio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando tú marcas un fair value gap, por ejemplo, en tu gráfico, ese fair value gap es susceptible de cotizarse por completo, de cubrirse. Es un vacío de liquidez que se llena o es susceptible de llenarse por completo. Las posibilidades de reacción en un fair value gap, que es un desequilibrio, no van a ser las mismas y no se va a comparar con la forma en cómo el precio reacciona en un rango en equilibrio. Y te lo voy a demostrar con esta presentación. Así que si tenemos un movimiento bajista, ¿de acuerdo? Hacia ese rango de precios en equilibrio, ¿cómo se vería nuestra vela actual? Lógicamente habría tenido una contracción que la habría llevado a incluso tornarse en una vela bajista. Ahora, no en todos los casos se va a tornar en una vela bajista, simplemente vamos a ver una vela con un cuerpo significativo, ¿de acuerdo? Y en la medida en la que exista una contracción hacia un rango de precios en equilibrio, bueno, esa vela se puede tornar bajista o simplemente puede contraer prácticamente un 80% de su cuerpo entero. ¿Ok? Bien, hablemos entonces de lo que va a suceder en la medida en la que tú encuentres esto en tus gráficos. Lo primero, dentro de esta área, tú vas a tener y tener que considerar una prioridad de reacción. Esto a ti te va a permitir asumir que este rango se tiene que respetar y por lo tanto este mínimo se tiene que proteger. ¿Ok? Si esto es así, entonces lógicamente tendrías una reacción. Ahora, yo no digo que tú vayas a tener siempre una reacción en este tipo de escenarios, porque hay condiciones que el contexto tiene que cumplir para que esto se efectúe de la manera en como te lo estoy explicando en primera instancia. Esas consignas y esos contextos los vas a conocer en la medida en la que vayas y apliques esto en tu gráfico. No en tu operativa, en tu backtesting. Primero en tu backtesting. Un rango en equilibrio va a generar una reacción, pero cuando yo te hablo acerca de que genera una reacción, no me refiero a que el precio va a irse al infinito y más allá desde ese nivel. Va a generar una reacción por más mínima que sea y puede superar y violar totalmente ese rango de precios en equilibrio para utilizarlo con una polaridad diferente. Si era un soporte, se torna en resistencia y así sucesivamente, en la medida en la que se crucen esos niveles o esas áreas. Entonces, vas a tener que poner a prueba el contexto aplicando
estas consignas que te estoy dando en esta presentación. Sin embargo, como queremos formular un setup alcista, ¿cómo se generaría entonces un setup alcista en estas condiciones? Vas a tener una reacción, como te dije, en este rango de precios en equilibrio. Probablemente el precio cotice un momento, un tiempo, un lapso dentro de él e inmediatamente genere un movimiento alcista. Recuerda que es un rango de precios en equilibrio y tenemos prioridad de reacción alcista. Esta reacción tú la vas a llevar hacia un nivel, en este caso de neutralización, que sería un máximo, cuya área podríamos establecer como buy side liquidity, y este sería un potencial setup de bajo riesgo que podrías tomar. ¿Cómo entonces se visualizaría nuestra vela, que en este caso era bajista porque se tornó bajista por la contracción, pero ¿qué sucedería? Bueno, que la vela inmediatamente pasaría a ser una vela alcista, ¿verdad? Nuevamente. Así es entonces como vas a comprender la razón de las contracciones, pero debes tener algunas consideraciones de por medio, y es que no exista resistencia, ¿de acuerdo? Porque si existe resistencia, lógicamente ese rango de precios en equilibrio se va a superar por completo. Lo segundo es que tengas claramente un área de buy side liquidity para un setup alcista y que tengas un escenario tendencial, no en consolidación. Es decir, que se esté desarrollando previamente un movimiento alcista. ¿De acuerdo? Un escenario en consolidación reduciría las probabilidades de que este balance price range sea un soporte efectivo para la generación de un movimiento alcista. Veamos un ejemplo en gráfico. Y para eso voy a usar la plataforma de FX Replay, ya que esta me permite realizar este backtesting visual para ustedes de una manera efectiva, a diferencia de TradingView. Nos encontramos en un día cualquiera, eso no interesa, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ver esa data. Lo que a mí me interesa es que se fijen en cómo yo divido los intervalos de cada vela de una hora y cómo estudio la estructura en temporalidad menor, que en este caso es un minuto. Lo que nos interesa en esta imagen es trazar o delimitar el máximo de la vela de las 8 de la mañana. ¿Ok? Ahora, te estoy hablando de los datos de este ejemplo, no me refiero a que lo tengas que hacer al pie de la letra. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo que he realizado en el Nasdaq. Si tú operas algún otro tipo de activo, la aplicación es exactamente la misma. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a prestarle atención al máximo. Tenemos apertura inmediatamente de la vela de las 9 de la mañana y vamos a ver qué sucede, ¿de acuerdo? Tenemos un pequeño movimiento bajista, tal y como te lo presenté en el PowerPoint. Tenemos máximo, tenemos mínimo. Comprendemos que desde ese máximo hasta ese mínimo hay sell side delivery, hay un movimiento bajista, hay entrega de precios en forma de un movimiento bajista. Ahora, yo estoy delimitando este mínimo porque lógicamente ya sé lo que pasó después, ¿de acuerdo? Pero en tu caso tendrías que esperar que se genere un movimiento alcista para asumir que ese es el mínimo que debes marcar. Así que lógicamente luego lo que tenemos es un movimiento alcista. Al tener un movimiento alcista, sacamos las siguientes conclusiones. Sell side delivery más buy side delivery, tenemos un rango de precios en equilibrio. Sí, desde ese máximo hasta ese mínimo, tú tienes un rango de precios en equilibrio. Ahora, ¿qué tienes que esperar? Bueno, es sencillo, ¿verdad? Ya lo vimos. Una contracción a ese rango de precios en equilibrio. En la medida en la que tú tengas una contracción a este rango de precios en equilibrio, recuerda que existe prioridad de reacción. Por lo tanto, sería lógico que tú protejas este mínimo, ¿verdad? Y que, además de eso, establezcas un área de buy side liquidity, que utilices como un objetivo potencial. Claro, en este contexto, probablemente lo que tú observes es que por el ratio no sería apropiado tomar una operación de un 1 a 1, ¿verdad? Y eso ya lo vas a evaluar en base a las pautas que tengas en tu plan de trading, en tu plan de gestión. Pero mira lo que sucede. Boom. ¿Por qué se genera esta reacción alcista? Tienes un balance price range y la consigna dentro de él es que exista una reacción. Toda esta reacción se genera dentro de un mismo intervalo de tiempo, dentro de una misma vela de una hora. Nadie te enseña esto. Nadie te habla de esto. Te cobran $500, $2,000, $3,000 por enseñarte un patrón de hombro, cabeza a hombro, o un simple chartismo, o un patrón armónico.
Esto te permite construir setups en compra de bajo riesgo y de alta probabilidad. Sin embargo, también es importante que tengas en cuenta que esto no solamente aplica para un análisis entre intervalos, como por ejemplo en este caso, 2 velas de 1 hora, que descompongo en temporalidad menor para entender la entrega de precios, definir el balance price range y un potencial punto de entrada. Ya he hablado en el episodio número 12 de esta serie de videos de cómo se compone un BPR en términos de movimiento, en términos de entrega de precio. Así que yo puedo aplicar exactamente lo mismo a este nuevo rango. Desde este máximo hasta este mínimo, puedo tranquilamente comprender que existe un balance price range. Y fíjate el detalle que tenemos aquí. Tenemos un Fair Value Gap de 1 minuto que curiosamente rompe un máximo, pero ese máximo no es cualquier máximo. Es un máximo que delimita un rango de precios en equilibrio. Así que lo vamos a trazar porque tiene naturaleza de breakaway gap, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede después? Quiero que te enfoques en esto. Recuerda que todo lo que se ha cotizado por encima de este máximo hasta este nuevo máximo está en desequilibrio. ¿Qué sería lo lógico que suceda? Que exista una contracción. Y es precisamente eso lo que vamos a tener. Es precisamente eso lo que debes esperar, porque si no lo tienes no haces nada. Van a haber escenarios en los que esto no va a suceder tal cual te lo estoy dejando. Es un ejemplo. Por eso es que tienes que ir con este nuevo conocimiento a hacer tu backtesting y no a tu operativa directamente. Si tienes entonces este tipo de setup, puedes construir una operación en compra. No necesariamente aquí, tal y como te lo presenté en las láminas anteriores, sino aquí. Eso va a depender de qué lapso operativo tú contemples. ¿Qué tenemos inmediatamente? Bueno, antes de pasar a la siguiente lámina, quiero que te fijes en el tipo de contracción que tienes en la vela de las 9 de la mañana, que es para este ejemplo la vela de las 9 de la mañana. Tienes una vela con una contracción importante, pero tienes un nivel de respaldo cuya área puedes utilizar para colocar una operación en compra, asumiendo que el cuerpo de esta vela no va a terminar así, ¿ok? Y también es importante que te mencione que tú asumes porque tienes consignas detrás. No asumes porque simplemente miras el gráfico y marcas un nivel. No seas el típico amateur que llega, traza cualquier nivel y ya quiere operar. No hagas eso. Necesitas consignas detrás. Y, a ver, no he hablado en este video que solo estoy tratando 2 temporalidades, pero necesitarías la consigna direccional de una temporalidad mucho más alta para que puedas asumir entonces que en este día vas a seleccionar un bias alcista y vas a buscar que la narrativa se acomode a ese bias alcista. Veamos qué sucede. Tenemos efectivamente un movimiento alcista que inicia o se origina desde ese breakaway gap, que apenas ingresa, fíjense aquí, que apenas ingresa a este BPR, el precio genera una reacción. Ahora, tú podrías colocar una operación en compra aquí, proteger este mínimo y ten en cuenta esto. Tus objetivos no necesariamente tienen que ser un área de neutralización, como en este caso yo coloco acá buy side liquidity. Tus objetivos tienen que estar planteados en un nivel que cumpla con tu ratio, ¿de acuerdo? Un ratio de 1 a 2, de 1 a 3. A ver, más adelante van a tener mi plan de trading aquí en YouTube. Y les voy a explicar por qué es importante primero definir un ratio, ¿de acuerdo? Efectivo, antes de querer tener operaciones de suerte de un 1 a 10, de un 1 a 15, porque así te lo enseñaron en tu mentoría de $70. No. Procuren ser consistentes. Es decir, uno puede tranquilamente aquí cerrar la operación incluso antes de que se rompa ese máximo. ¿Por qué? Porque en ocasiones el precio se queda a 2, 3 puntos o 2, 3, 5 pips de tocar tu take profit y se devuelve toda la operación. Entonces, dejo eso como idea adicional a lo que estamos viendo en este contexto, porque en efecto lo que sucedió es que el precio generó ese movimiento alcista que necesitábamos, o que tú, en este caso, necesitarías. Pero el precio se mueve porque yo necesito que se mueva. No, el precio se mueve por las consignas que va generándote y es tan descarado para dejarte estas huellas y estos rastros. Lo único que tienes que hacer es especializarte en interpretación y lectura. Así que no te pierdas el próximo episodio en el que voy a hablar acerca del setup bajista y sigue pendiente de la mentoría entrega de precio, porque no tienes idea de la información que voy a liberar.